Resumen de la Biblia del libro Job, parte número 7. La defensa final de Job. Capítulos 29 al 31. Introducción. En los capítulos 29 al 31 del libro de Job, se desarrolla uno de los momentos más conmovedores y reveladores de toda la obra. Job, habiendo soportado largas discusiones y acusaciones de sus amigos, toma la palabra para pronunciar su discurso final antes de que surjan nuevas voces en el relato. Con profunda emoción y claridad, Job presenta una apasionada defensa de su vida pasada, evocando tiempos de prosperidad y honra cuando gozaba del favor de Dios y del respeto de su comunidad. A medida que su discurso avanza, el tono se llena de dolor y melancolía mientras describe la humillación y el desprecio que ahora experimenta. Job no solo sufre físicamente, sino que también es víctima de la burla y el abandono, un contraste amargo con su anterior dignidad. A pesar de esta dolorosa realidad, Job mantiene su postura firme, proclamando con solemnidad su inocencia y rechazando las acusaciones de pecado oculto que sus amigos han sugerido repetidamente. Estos capítulos son una combinación magistral de nostalgia, sufrimiento y un profundo sentido de justicia. Job abre su corazón con honestidad, repasando su conducta moral intachable y desafiando abiertamente a cualquiera que pudiera probar lo contrario. Su discurso no es una mera defensa personal, es una expresión de su deseo ardiente de ser oído y justificado por Dios. Esta sección es crucial para comprender no solo la dignidad y la fuerza interior con la que Job enfrenta su sufrimiento, sino también su inquebrantable deseo de vindicación ante la aparente injusticia que vive. En estas palabras finales, Job no pierde su fe en la justicia divina, aunque continúa luchando por entender el misterio de su dolor. Capítulo 29. Recuerdo de la gloria pasada. En este capítulo, Job se sumerge en un emotivo recuerdo de los días en que su vida estaba colmada de prosperidad, honor y bendición divina. Habla con nostalgia de una época en la que la mano protectora de Dios estaba sobre él, guiándolo en cada paso y alumbrando su camino con su luz. Job evoca un tiempo en que sentía la presencia de Dios íntimamente cercana, cuando su vida era un testimonio viviente de la bendición celestial. Describe cómo era altamente respetado en su comunidad, los jóvenes se apartaban al verlo, los ancianos se levantaban en señal de respeto, y los líderes se enmudecían para escuchar su sabiduría. Su palabra era tan valorada que quienes lo oían lo bendecían, y su consejo era buscado como el de un sabio experimentado. Era reconocido por su compasión y su justicia, asistía a los huérfanos, defendía a los oprimidos, ayudaba a las viudas, y era un salvavidas para los pobres y desvalidos. Job compara su influencia en la sociedad con la de un rey que protege a su pueblo y administra justicia. No solo actuaba con rectitud, sino que también era una fuente de esperanza y consuelo para quienes sufrían. Su vida era un modelo de integridad, benevolencia y piedad, y todo en su entorno parecía florecer bajo la sonrisa de Dios. Este capítulo muestra no solo la añoranza de Job por los días de gloria, sino también su dolor por la pérdida de su relación cercana con Dios. Más allá del prestigio y las riquezas, lo que Job más lamenta es la pérdida de esa comunión íntima y visible con el Altísimo, que para él era la verdadera fuente de su felicidad y fortaleza. Capítulo 30. Descripción de su humillación actual. En un cambio brusco de tono respecto al capítulo anterior, Job pasa de recordar su antigua gloria a lamentar profundamente su humillación presente. La imagen que presenta es desgarradora. Aquellos que antes no se atrevían ni a mirarlo ahora se burlan de él sin respeto ni compasión. Jóvenes sin honor, hijos de hombres despreciados por la sociedad, se mofan de su caída, lanzándole insultos y tratándolo con desprecio. Job describe con dolor cómo ha pasado de ser un pilar de la comunidad a convertirse en motivo de escarnio, víctima de los ataques crueles de quienes no tienen ningún valor moral. Se siente como un marginado, acorralado y ultrajado, como si su vida fuera arrastrada por el viento de la deshonra y la miseria. Además del rechazo social, Job expresa el intenso sufrimiento físico que lo consume. Habla de sus huesos que duelen, de su piel que se ennegrece, de los tormentos que lo acompañan día y noche. Describe una profunda angustia interior, un vacío abrumador que le roba la paz y le llena de desesperanza. Su grito de dolor parece no encontrar respuesta, pues siente que Dios, quien antes lo bendecía, ahora guarda silencio ante su aflicción. La crudeza con la que Job relata su degradación no solo expone la magnitud de su sufrimiento, sino también la injusticia de su situación. De ser un hombre justo y respetado, ha pasado a ser tratado como un desecho, sin causa evidente que justifique tan abrupta caída.
Esta queja, cargada de tristeza y desolación, refuerza su clamor de inocencia y su desconcierto ante un dolor que no entiende. Capítulo 31. Declaración de su integridad y solicitud de justicia. El capítulo 31 de Job es, en muchos sentidos, su defensa final y más solemne. En este discurso, Job presenta una declaración detallada de su integridad moral y ética, reafirmando su inocencia ante Dios y los hombres. Con un tono lleno de desesperación pero también de firmeza, Job expresa su deseo de ser juzgado por Dios, confiando en que su vida ha sido recta y libre de los pecados que sus amigos le han atribuido. Job hace un repaso de su vida y de sus acciones, enumerando varios principios de justicia que ha seguido a lo largo de su existencia. Se defiende de las acusaciones de inmoralidad y de injusticia, señalando que, durante toda su vida, ha evitado el adulterio, ha sido justo con los pobres, ha tratado con respeto a los huérfanos y viudas, y ha sido generoso con los necesitados. Se presenta como un hombre de principios, que ha vivido en honor a la ley de Dios y que ha tratado de no ceder a las tentaciones de la avaricia o el egoísmo. Uno de los pasajes más destacados de este capítulo es cuando Job habla de su integridad en relación con sus riquezas y su poder. Job reafirma que nunca ha dejado que su fortuna lo haga olvidar a los demás, ni ha usado su poder para explotar a los débiles. Su vida ha sido un testimonio de justicia, y lo que le duele profundamente es que ahora se le acuse de lo contrario. Afirma que si en algún momento su riqueza la obtuvo de manera injusta, entonces que Dios lo castigue, pero resalta con vehemencia que nunca lo ha hecho. Job también aborda otras áreas de su vida, como su trato a los siervos y su relación con la creación. Rechaza las acusaciones de que ha sido cruel o deshonesto, presentando su vida como una serie de decisiones que buscan siempre la rectitud, desde su relación con las personas cercanas hasta su trato con la naturaleza misma. Sin embargo, la angustia de Job es evidente, porque su mayor deseo es que Dios lo escuche y le dé una oportunidad para defenderse. Se siente atrapado en un dilema de incomprensión. Si él no ha hecho nada malo, ¿por qué ha de sufrir de manera tan brutal e inmerecida? La injusticia de su situación le pesa y le provoca una gran desesperación. En este capítulo, Job no solo defiende su honor, sino que apela a Dios para que se le haga justicia. Finalmente, Job finaliza su alegato solicitando a Dios que, si alguna vez ha pecado de alguna manera que él no ha percibido, le sea revelado. Con una fuerte declaración de integridad, Job concluye su discurso afirmando que no puede recordar ninguna falta grave en su vida y que, en caso de que haya cometido algún error, está dispuesto a recibir el castigo divino. Este capítulo es crucial porque marca el final del ciclo de discursos de Job. Es una declaración completa de su fidelidad y justicia, y al mismo tiempo, un grito desesperado por respuestas. La sinceridad con la que Job expone su caso pone de manifiesto no solo su sufrimiento físico, sino también el profundo dolor espiritual que está atravesando, buscando la vindicación que siente que merece. Conclusión. Los capítulos 29 al 31 de Job representan el clímax emocional y moral de su defensa ante los ataques de sus amigos y el sufrimiento que atraviesa. A lo largo de estos capítulos, Job revela no solo su desesperación, sino también su determinación de mantenerse fiel a su integridad, a pesar de las circunstancias que lo rodean. En el capítulo 29, Job recuerda con nostalgia los días de su prosperidad y honra, cuando la presencia de Dios era clara en su vida y su justicia era reconocida por todos. Este recuerdo contrasta fuertemente con la humillación que experimenta en el capítulo 30, donde su situación ha cambiado drásticamente y ahora es objeto de desprecio. En su sufrimiento, Job no solo llora su dolor, sino que también desafía la lógica de la acusación de sus amigos, quienes insisten en que su sufrimiento es consecuencia de su pecado. El clímax de su defensa llega en el capítulo 31, donde Job presenta una declaración solemne de su integridad, detallando las acciones justas que ha tomado a lo largo de su vida. A pesar de la intensidad de su dolor, Job se niega a renunciar a su fe en su propio comportamiento recto, afirmando con valentía su inocencia. En este discurso final, Job no solo reafirma su bondad moral, sino que también lanza una apelación a Dios para que, si ha cometido alguna falta, se le dé la oportunidad de arrepentirse y ser juzgado. Esta sección de Job invita al lector a reflexionar sobre la naturaleza del sufrimiento, la justicia divina y el valor de mantener la rectitud incluso cuando las circunstancias parecen opuestas. Job, en su dolor y desesperación, representa a aquellos que se sienten incomprendidos y abandonados,
pero que aún así mantienen su fe en la justicia de Dios y en su propia verdad interior. Al final, estos capítulos no solo reflejan el sufrimiento humano, sino también la fuerza de la integridad personal, la dignidad en medio de la adversidad, y la importancia de vivir con una conciencia limpia ante Dios. En lugar de rendirse ante la incomprensión y el dolor, Job muestra que la verdadera fortaleza radica en mantener la fidelidad a la verdad y la rectitud, incluso cuando el mundo entero parece volverse en nuestra contra.